Ustedes agarran sus computadoras. Y ya estaba con la mañana de que agarran la computadora. Sí, me acuerdo ya. Thank you very much. ¿Cómo son de las mejores? Bueno, es jueves, casi viernes, ya les echan segundos de llegar. Igual sé que van a llegar tarde por un número. Pero bueno, la historia es la historia más corta que puede existir, al menos a mi punto de vista. En 1895, Konrad Reutechen, o como se pronuncia el nombre en alemán, visualizó los tejidos humanos por primera vez en medio de la radiología, con la mano de su esposa, claro, sí, como de que no. Él dijo, claro que sí, mi amor, vamos a hacer la primera radiografía que va a existir en el mundo, pero no sé cómo funciona la cuestión de la radiografía, entonces cualquier cosa que pase va a ser cuestión de tamaño. Pero bueno, siempre ha existido esa cuestión en la historia. Es el momento más fundable de la historia en el grado más óptica. En 1971 se produce el primer TAC para usarlo clínicamente. En 1932, sí, las diapos son robadas de mi universidad. La verdad, ya estaban hechas, iba a ser unas nuevas, pero dije, ¿cuál es la necesidad de trabajarlo? En fin, en 1972, Paul Lauterbur publica lo que podría ser el primer generador de imágenes a partir de un campo electromagnético. Por lo tanto, se genera la primera resonancia magnética. Y esta es una historia que a mí me gusta llamar la historia de romance, que no es romance. Es que en 1977 Raymond Damian comercializó la primera resonancia. ¿Por qué de romance? Se juntó con un doctor, se juntó en palabras dichas, lo conocía, eran amiguis, eran bestos friendos en la vida, en cuestión de intercambio se conocieron, y resulta que Raymond le habló a su amigo y le dijo, oye, ¿sabes qué? Curiosamente tengo 3 resonancias de bolsillo para todo el mundo y te quiero regalar a ti una para tu país, para México. Y el doctor dijo de que me agrada la idea, ¿sabes qué? Curiosamente soy subdirector de un hospital en México. Y ¡boom! Llega la primera resonancia al país. ¿Y sabes dónde llegó? Aquí, al estado de Nuevo León. Al siempre heroico hospital universitario. Eso es más que nada una anécdota, esa es su historia, porque el hospital universitario fue un epítope para la cuestión del norte del país. Casi todo va hacia el sur. Si se dan cuenta, en el sur hay muchísimo más hospitales que en el norte. Y es el único hospital bueno del norte, entonces, ni modo, tenía que existir un hospital que fuera público. Y este es el hombre que decidió tomar la radiografía de la mano de su esposa. Aquí está la mano de su esposa. Con el anillo claramente. Y con esto se demostró que la radiografía puede ser funcional. Ha pasado por varios procesos. Desde que la imagen se imprimía,
Que yo que no estaba aquí, ¿qué? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? No. Bueno. Cambiaron de papeles de estar en placas. Si las llegaron a ver que eran placas, que tenían un ruido muy intenso, trataban de revelarse. Ahora ser un poco más modernos en el punto de que puedan tenerlas al alcance de una computadora, o sea, por medio digital. Y sí ha cambiado mucho esa cuestión, porque en la placa tú no podías hacer zoom, entonces si estabas un poco ciego no podías hacer la cuestión del zoom. Ahora con la tecnología podemos cambiar el contraste, podemos moverlo un poco más y hacer un zoom para ver un poco más de lesiones. Y ya ha avanzado mucho la ciencia en eso. Esperen, antes de pegarla, hay una imagen. Listo. El sonar. Bueno, en este caso el ultrasonido. El ultrasonido se ocupa mucho para tejidos blandos o cuestiones arteriales venosas. También para medir fondos de ojos o presiones en venas portas. Sí, el único problema con el ultrasonido es que es operador dependiente. Entonces, si alguien no sabe usar el ultrasonido adecuadamente, va a haber un conflicto en la cuestión de obtención de imágenes y en el entendimiento de las mismas. Por eso es el único defecto que tiene el ultrasonido. De ahí en fuera es muy bueno, no es regresivo, no ocupa un campo electromagnético, es relativamente barato. ¿Qué acabo de hacer? Ya que tomé la punta a mi pecho. Es relativamente barato y funciona exactamente igual que un sonar en un submarino, que claramente todos se han subido. Es cierto, funciona igual que la ecolocación de un murciélago. Por medio de ondas sonoras, se emiten las ondas y al momento de llegar con un objeto rebota, y es la forma en la que se puede encontrar. La verdad es que la forma de leer los sonidos es una magia totalmente porque se ve a blanco y negro. Cuando el Doppler tiene color, pero hay que tener muchísima imaginación para poder entenderlo y saber demasiada anatomía. Entonces, para ser ultrasonografista hay que saber mucho. Yo nada más lo he hecho para colocación de catéter venoso central y de zonas infralorales, y cuando me llegaban las ondas, las líneas eran rectas con código de barra, y claramente ahí se ve, no sé qué, yo decía, yo no me leía un código de barra, pero bueno. En fin, el TAC. El tomógrafo, este fue el primero, era pequeño, al punto que nada más servía para poder hacer imágenes en cabeza, en cráneo, en pequeños cortes finos y delicados, para ir poder viendo cada sección que se está pues tomando la imagen. Es por Sid Gottfried, y en los años 60 trabajaba en EMI, Electric and Musical Industry, y él contribuyó a que se pudiera hacer la primera escala y que se pudiera hacer. Estos son los múltiples cortes que puede realizarse con este chip. Muy funcional, por cierto. Resonancia magnética es la cosa más bonita que pueden imaginar. El problema es que hace mucho ruido porque hace mucho ruido y también tienen que saber usarlo, aparte de que no lo pueden hacer de forma tan discriminada. Y sí, hace como un mes salió en una noticia que un hombre murió por medio de una resonancia, lo cual es un poco absurdo porque cuando van a entrar a un área con una resonancia tiene muchos filtros, o al menos el que yo conozco es el del HU. Imaginen que donde están las escaleras, a partir de ahí te dicen que por ahí hay un resonador cerca. Tú ves todos los objetos de metal, tú ves los que tener puestos. Luego hay un segundo control que te dice que por si se te llegó a olvidar, te volvemos a recordar que no tengas nada de metal. Cuando llegan a este cuarto, como que cabe la resonancia, que yo creo que sí cabe, está el área de control de los doctores. Obviamente hay equipos electrónicos que pueden ser dañinos. Hay una diferencia de pared para evitar ese contacto. Todavía cuando entras a ese cuarto, pudieras tener algo de metal, porque obviamente es un dispositivo para poder comunicar, y todavía afuera viene un letrero enorme que dice, por favor no pasen con equipos que sean metálicos. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo se puede olvidar? La verdad es que se me olvidó, cuando hice el primer tag, yo traía un pequeño broche en la cabeza, no me acuerdo por qué lo traía pegado,
El punto es que cuando fue la resonancia, yo sí sentí como iba jalando esa cosa. Por suerte me lo alcancé a quitar y ya no me regañaron. Pero sí es un electromagnético bastante fuerte. En la cuestión con este señor, a mí me llama mucho la atención que trajera una cadena de 6 kilos en el cuello. Pero bueno, detalles más, detalles menos. En fin, la resonancia magnética. El problema con las resonancias es que son muy delicadas. Entonces, cualquier cosa lateral obstruye esa función. Y tiene las contraindicaciones de algún implante metálico, pues no puedes entrar ahí. Lo cual es muy triste porque si tienes un implante de hueso o alguna placa y tienes necesidad de una resonancia de cabeza, pues complicado el asunto. Pero no radiactiva, es lo único bueno. En la resonancia tiene 4 modos, es el ultrabajo, bajo, medio y alto. Es dependiendo de en qué secciones se encuentran en la función de los Teslas, es una medición, es el tipo de área que pueden llegar a fotografiar, por así decirlo, o generar la imagen. No va a ser pregunta de examen para que existe el T1, que se determina para líquidos y grasas en visualización. El T2, que visualiza más que nada contenido de masa, y el líquido de grasa se ve en negro. Y este es su examen del día de hoy. Esta es una proyección de un TAC en T1. ¿Dónde está el tumor aquí? Doctora, antes de que continúe, T1 mencionó que eran líquidos y grasa. Entonces se pone en blanco. Y el T2 eran las masas y masas. Lo demás va en negro. De que contenido masa sería lo. Gracias. ¿No le da tumor? Observenlo bien. Si alguien lo encuentra, le voy a dar un punto por eso. Porque la neta ahí no se ve, pero bueno. O sea, sí está. El problema es que no se ve. Si lo vieron, se rinden, sospechan. Lo blanco no es, obviamente, por el tipo de corte que es, eso no es T1. Entonces el líquido se ve blanco y la grasa se ve blanca. ¿No? Vamos a ver el T2. Es exactamente el corte al mismo nivel. ¿No? ¿No? Ahora vamos a meterle un poquito de contraste y vamos a ver dónde se pone el tubo. Si me dicen, ah, yo sí lo había visto, lo voy a creer. ¿Lo viste? Pues que les falta lo interventricular está reducido. ¿En dónde? Pues bueno, con este que está aquí abajo, el inferior derecho en el centro. A ver. Porque llega bien este crecimiento no es normal. No, mira, te voy a enseñar el recorte que está acá. Este es el T1. Yo me emocioné por un poco y dije, no puede ser, pero vamos a meterle contraste. Aquí está. Ahí va. Aquí está. ¿Ya vieron? Sí. Para esto es funcional el contraste. A veces no van a poder ver en estructuras que solamente con contraste se van a ver. Esto lo pone en nota de contraste. Arterial venosa. Este es un tumor que, por desgracia, si lo encontraran en este tipo de corte, pasaría desapercibido hasta que sea más grande. Que ya sea inoperable o haya hecho metástasis, porque de plano ya haya un efecto de más importante en el cerebro. Por eso, en lugares caros como el HU, normalmente piden TAC simple y de contraste al mismo tiempo. No te lo juro, no en todos. No
ya, esto no es de situación. Fue error técnico de mi parte. Claramente se me olvidó. No tengan pareja, luego se termina. Ahora sí. Síncope. Sí me la robé, ya dijiste el nombre de quién me la robé. Pero bueno. Síncope, pérdida de la conciencia o pérdida del estado postural. Es un episodio de coagulación de flujo sanguíneo cerebral o falta de flujo en el hemisferio izquierdo cerebral. Puede ocurrir por personas cuando voltean a su lado, sí, pueden estar obstruyendo la carótida, sí, pueden pasar por usar bufandas o corbatas muy apretadas, por agacharse simplemente, pueden tener un síncope. Hay muchos tipos de síncopes, vamos a verlo. Hay que ver si existen varios tipos de episodios, ver por qué y el detalle de los episodios. Si hay síntomas previos, como si fueran auras, si tienen un periodo de inconsciencia, que debe de ser, por eso se llama síncope, y cuánto tiempo tardan en recuperarse. La amnesia del síncope es antes del episodio, durante y después del episodio. Puede ser que antes del episodio se sientan un poco confundidos, aletargados, pierdan la conciencia y simplemente no recuerdan qué pasó antes. Puede ser durante el episodio, que obviamente no siempre van a recordar, y después del episodio, durante ese periodo, como si fuera el periodo vital en el que tardan en recuperarse, en lo que tardan en recuperarse del síncope, va a ser el directivo de Antes del episodio hay que preguntar en cómo se encontraba el paciente, en dado caso de estar normal, hay que preguntar si no tiene arritmia, si no tuvo una crisis de ansiedad, si no se espantó, si no tuvo una cuestión ortostática, o sea, que se paró de golpe y se hipotensió, o que simplemente ya es un poco más grande y se hipotensió, si no fue un síncope vasovagal, si no tiene un síntoma hipodrómico, que es algo detallado de la enfermedad, como hipertensión cardíaca, ortostática refleja, mareos, acúfenos, vértigo, debilidad, visión borrosa, crisis o arritmias cardíacas, palpitaciones como otra vez taquiarritmias o episodios vagales. Las arritmias cardíacas en su cuestión es lo que ahorita se está determinando mucho, que son las disautonomías. De un tiempo para acá, hace 3 añitos, empezaron a haber muchos diagnósticos de disautonomías porque se estudian y se dieron cuenta que era más cuestión de que la función del sistema nervioso periférico, si no me acuerdo, era autónomo, por alguna razón se reseteaba y ocasionaba los síncopes. O sea, hace que no les funciona muy bien esa cuestión de lucha y huida. ¿Se me olvidó cómo se llama? Sí, simpático y parasimpático. De momento como que el cerebro se confunde en ambos y caen en un vasovagal, en los síncope. Y si está muy grave porque se puede llegar a pegar en la cabeza. Y si no, normalmente sin hablar, no van a saber cuándo se pueden pegar, simplemente se ocurre. Y su frecuencia cardíaca en esa persona sube demasiado. Puede llegar a subir hasta 180 y no tener ninguna alteración. O pueden generar hipotensiones o hipertensiones si se muy mal. Pero bueno, hay que ver si no hicieron una actividad previa, como ejercicio, si no tienen un reflejo vasovagal, de que le hayan hecho un tacto rectal, o que hayan tenido una emoción muy fuerte o de algún impacto. Por eso las personas cuando dicen que, por ejemplo, un familiar se murió, en un momento respiran, caen en shock, no se mueren, simplemente se desmayan, porque es un reflejo vasovagal del cuerpo. Un cambio de posición y un esfuerzo direccional. Hay memes, de hecho hay capítulos de series de doctores que realmente lo explican. En la serie de 911, creo que un hombre estaba en el baño, pues haciendo sus exposiciones y se desmayó porque hizo mucho esfuerzo. Tiene embolia, pero desde ahí más pequeño. Sí puede pasar por el esfuerzo. Hay que preguntarle a los testigos, si es que hay testigos, cómo fue ese síncope. Porque obviamente una persona que se sincopea no te va a decir que sí me caí, yo
yo me acuerdo que como vi mucho, obviamente pues, está inconsciente, entonces no te lo voy a poder describir. Hay veces en que se puede llegar a confundir con crisis epilépticas, que son sacudidas musculares de 1 a 2 minutos. En eso vemos, porque son muchas instituciones, son tónico-crónicas generalizadas, crónicas, cronías, entonces no vamos a hablar tanto de este tema el día de hoy. En el síncope, a diferencia de las crisis convulsivas o epilépticas, si llega a haber sacudidos musculares, son de muy pocos segundos, como unos 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Porque hay un espasmo para intentar respirar todo el cuerpo. Cuando son por arritmias, normalmente tienen excitación. Y ellos tienen algo más llamado como presíncopes, como que se avisan que empiezan a tener sintomatología y después se sincopean. Y la diferencia de las crisis convulsivas es que en las crisis convulsivas muerden la lengua. Por eso normalmente ningún objeto en cavidad rodada cuando una persona se cae desplomada en el suelo, no saben como pato, zambrano, y meta la hebilla de... ¿Sí fue pato zambrano? Sí. No sean como pato zambrano y no metan una hebilla a la boca porque pues no va a ser... Nada más lo iba a ahogar. Ese hombre no fue un héroe, nada más que más ignorancia. En fin, después del episodio hay que ver cuánto duró, en cuánto tiempo se recuperó y cuánto tiempo le tomó totalmente recuperarse. Si es el origen cardíaco, puede tardar de 1 a 10 segundos, pues es una forma muy rápida. Si es una arritmia maligna como una fibrilación auricular, una taquicardia subventricular o una taquicardia auriculoventricular, puede tardar entre 2 minutos de inconsciencia y recuperarse en 30 segundos. Y una crisis epiléptica depende del periodo conceptual y si durante sus crisis convulsivas tuvo alteración del intervalo de conciencia. Si sí lo tiene, hay que tomar el tiempo que tarda el periodo convulsivo, aproximadamente entre 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto a 2 minutos. Si dura más, ya es una urgencia porque su cerebro se sufre, ¿okay? Y después de eso viene el periodo conceptual, ¿qué tiempo tarda en recuperarse? ¿Qué le fue? ¿Y este es el Jueves 31. Ah, porque dice ¿y el vino? Ah, caray, acá está. Es que tengo sueño, perdón. En biopatología del síncope tenemos un síncope neurocardiogénico que es vasovagal, nacional, del seno periférico o psiquiátrico. También la hipotensión ortopédica, acuérdense que lo voy a decir. Síncopes cardiogénicos cerebrovasculares y del anciano. Los ancianos se sincopean a cada ratito. En vasovagales son normales las lipotimias, es uno de los síncopes más comunes. O sea, en el momento de la presión, sincopean un poco. Es normal a todas las edades, sí, cualquiera a partir de las edades se puede desmayar. Que todos se desmayen en la vida no ocurre. A veces, algunos se han desmayado y no pasa nada. Afecta tanto a hombres como mujeres, no es sexista ni discriminador, entonces puede haber una mujer de los dos. Y algunas familias lo sufren más, entonces hay que ser de ese tipo de orígenes. ¿Qué lo precipita? El dolor, traumatismo, fatiga, pérdida de sangre, que ya sería un sistema vasovagal puro, hipovolemia, y hipertensión prolongada. El dolor normalmente es cuando están en un periodo muy agresivo, por ejemplo, más que nada en trauma, en urgencias, cuando se suelen hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando acomodan el hueso, hacen una reducción así a la brava, porque no es una vez en urgencia, lo hacen y el paciente experimenta el mismo dolor y se sincopea. Si pasa, tienen traumatismos, normalmente son de cabeza, se vuelven un poco sin sincopean, el problema con ellos hay que estudiarlos para ver la solución. Hay algunos que incluso se pueden golpear el dedo chico del pie y se van a sincopear después si pasa. El cansancio también genera síncope, entonces duerman un rato. Ahorita no, en su casa. La hipotensión y la bradicardia también producen medidas por el vago y pues produce una hipoperfusión cerebral y que te da los síntomas prodrómicos. También te da estreñimiento, náuseas, vómito, diaforesis, salivación, palidez y oscurecimiento visual.
Es cuando están haciendo la maniobra del Valsalva. El masaje carotídeo, perdón, también le dan síndrome síncope vasovagal. Entonces no se estén dando masajes carotídeos, se van a... Aparte hay otras formas de revertir la arritmia. ¿Cómo inician? Normalmente con taquicardia. Pueden estar sentados, acostados, parados. Es indiferente, normalmente empieza con una taquicardización. Cuando hay la taquicardia muy abrupta, tenemos receptores que nos van a ayudar a elevar la presión, que son los, no son las capas, son los nodos. Hay múltiples nodos en el cuerpo. Cuando un nodo se altera y empieza el corazón a fallar de esta forma y empieza a tener taquicardia, va a tener una forma de que alguien lo calme. Yo digo que estás como que, ¿qué le está pasando, amigo? Estás muy bien y te ayuda, si no se reforma eso, te ayuda a desviar para ese sirve esa cuestión. Entonces te das una vasovagal, el corazón se reinicia de cierto modo y vuelve a hacer la forma normal. Que sí son de evidencia, pero bueno. El paciente normalmente pierde la conciencia y el tono postural, ya sea con flacidez o rigidez. Por eso cuando alguien se mopea, siempre levantan la mano. ¿Cómo pueden saber que mienten? Se levantan la mano y la ponen enfrente de la cara para que el rostro se caiga y se pegue. Por alguna razón, cuando están copiando, a veces algunos le tienen la mano antes de que se pegue. Ahí se van a dar cuenta que mienten. Obviamente ustedes ponen la mano abajo para evitar que se peguen en las caras que no de verdad tampoco son tan crueles. Pero hay unos que sí hacen la fuerza muscular para evitar la caída de la mano. Y si se tiene tono muscular, no pueden mover la mano, está muy duro y directo, se queda la mano abajo. Pero normalmente es por pérdida de tono muscular. Esto de los ojos abiertos, de hecho, viene la clase que brinqué, que es para martes. Normalmente los síncopes, los ojos, si los llegaran a abrir, ustedes quedan abiertos, van a mirar hacia arriba. A diferencia de las convulsiones, que las convulsiones miran hacia abajo y hacia el lado donde está focalizando la convulsión. Si tienen otras relaciones del tallo, van a mirar hacia el frente como si estuvieran haciendo... ¿Viscos? Sí, esa es la palabra que se llama, viscos. Gracias. Como si estuvieran haciendo viscos. Entonces, por eso es importante cuando una paciente se desmaya, o como en la película que dice desmaya, lo primero que hacen es checarle los ojos. Ahora saben por qué. Si tiene una visión hacia arriba, probablemente sea por un síncope. Si miran hacia un lado y hacia abajo, dependiendo del lado, probablemente sea una crisis convulsiva. Entonces, si tienen momentos mioclónicos o hipoclónicos, más o menos se van a ver orientando un síncope con movimientos o una crisis convulsiva. Si se vuelven pálidos y diaforéticos y presentan una pupila dilatada. Las convulsiones también dilatan pupilas y también se ponen pálidos y diaforéticos, entonces eso es diferencia. Pueden estar hipertónicos o ligeros escurridas, mioclónicas, exactamente igual que las crisis convulsivas, pero no son episodios convulsivos. Este es el motivo por el cual hay que hacer la diferencia entre mioclonías y crisis convulsivas. Y el electroencefalograma muestra ondas lentas, generalizadas, y recuperan bien y no hay una confusión musical. Una vez que tienen el síncope y se despiertan, no pasa ningún problema, no se sienten aturdidos, no se sienten confundidos, a diferencia del dolor musical en la convulsión, que se quedan de qué pasó, quién soy yo, no va a pasar. Es lo más precioso cuando los despiertan están borrachos, tienen sueños, que están un poco confundidos de la vida, exactamente lo mismo en las emociones. El situacional. Déjame ver si no me brinco algo. Ya. La situación situacional suele ser común sobre la nicturia o sea cuando se orinan en la noche. Y puede ser por medio vagal, o sea, decisión, por decir ejecución o defecación, o durante la neuralgia trigémino, que es el peor dolor que puede experimentar en su vida después de un parto. El síncope funcional se produce antes o después de la lesión, en posición de visualización,
que es lo más frecuente, se levantan de noche, están medio dormidos, sus ondas todavía no despiertan muy bien, no están precisamente en REM ni en no REM, sin embargo están descargados, que van al baño, orinan y pueden tener un síncope. Su cuerpo no reacciona muy bien, sí pasa que es normal. Y esta diferencia causa bradicardia, a diferencia de los apagados, causa la bradicardia. Pueden tener un dolor intenso con o sin ilusión que puede ser irradiado al oído, que puede ser una neuralgia del cuerpo español. Me crean que no me acuerdo que es carbamazepina, se me acordé. Puede tratarse de prevenirse con carbamazepina de 400 miligramos vía oral. Y se puede dar penicilina de 300 miligramos vía oral si lo piensas más como una convulsión. Y un síntoma no grave sería la tos como mecanismo. En personas que tienen arritmias, las arritmias suelen ser necesarias dar un mascarcidio. Uno de los reflejos que pueden usar es ocasionarles tos. Al darles tos, se supone el reflejo del vago y su frecuencia baja. También se detectan negros en la cara, pero pues si lo hacen eso los pacientes, pues se pueden ofender. Entonces no deben seguir por la cara. Si ustedes están teniendo alguna crisis taquicárdica así, sí pueden meter su cabeza en un hielo siempre y cuando aseguren que en ese momento que lo hacen no se sincopen para no ahogarse. Háganlo en supervisión de un adulto. Ahora sí, el síncope del seno carotidio es una estimulación vagal del seno carotidio y produce hipotensión y dolor de cabeza. Es poco habitual, es más común en hombres y normalmente en hombres mayores de 60 años. Y ya llevaron Nigeria, ¿verdad? Bueno, en Nigeria una de las causas más comunes de las caídas es la edad del medicamento de los ancianos de forma indiscriminada por intentar sufrir un síntoma, como el propranolol digital y el dopa. No es que no lo ocupen, simplemente a veces sobrecubren un síntoma y se una enfermedad. El propranolol se ocupa para la arterial, el digital para la insuficiencia cardíaca y la dopa también puede ser para la hipertensión. ¿Ok? Entonces, puede pasarles si el diagnóstico de hacer un masaje en el seno carotidio es sano, totalmente. Un masaje en el seno carotidio no debería de sincopearlo. Si lo haces muy fuerte y muy continuo, si lo haces en el sector, pero de ahí afuera no debería de ser sano. Y el problema cardíaco da unas historias de 3 segundos. Entonces, literalmente se mueren en 3 segundos. Y si por alguna razón se lo hacen y no regresan, hay que activar un código y están en pago. Y en este hay una manera modificada de reflejo vasovagal, pero es con presión. Hacen un reflejo de Valsalva y se llevan los pies del paciente, pero esto es de carne. Y el psiquiátrico es un trastorno de exclusión. Es más común en jóvenes, tienen episodios frecuentes, mareos, vértigos, aturdimientos o parestesia, y normalmente se hiperventilan, entonces se ponen alcalónicos, no me acuerdo. Sacan CO2, entonces sacan se ponen, generan una alteración respiratoria y por lo tanto generan alteración de estado de conciencia y tienen una boca por 2 o 3 minutos. Ese síncope en cuestión de la hiperventilación sí pasa. Cuando se descifran muchos globos, se van a sentir mareos aturdidos a punto de que pueden llegar a desmayarse. Después de liberación abrupta del pene que tienen el CO2 y a la gran cantidad de oxígeno que entra. En fin. ¿Dudas? La hipotensión ortostática puede ser recurrente y normalmente está en pie. Y un síntoma característico de este tipo de hipotensión es la hipoperfusión cerebral. Y mejoran cuando están en decúbito. El diagnóstico es con un manómetro, la sistólica baja entre 30 de mercurio y la diastólica 10. Puede ser ocasionado por fármacos, por polineuropatía y trastornos neurodegenerativos. Y si pasa bastante seguro.
el que más conozco que pasa es por la cuestión de usar corbatas y zapatos negros. Ustedes mismos impotencia, ¿qué más puede uno hacer? Por eso ahorita ya que están más grandes, ya cuando se paran, de momento tienen que hacerlo un poco más lento. Se pueden llegar a desconcertar. No lo digo yo, lo dicen así. Ya que se acabó la clase, joven. Excelente. Compren elotes para tener feria para comer. Oye, ¿no era uno de 40? ¿No era de 40? Yo de 35 me puedo Ah, sí. Según yo pide de 40 y pues me está dando pérdida, ¿no? Una que es honesta, pero bueno. Síncope del anciano. También pasa por el ortopedista. En ellos el problema es que también puede ser por un medicamento que a viejitos, varones, se les da muy seguido. La tamsulosin, por eso la tamsulosin se da de noche. Es para desbloquear la prostática benigna. Si lo toman de mañana, se pueden hipotensar, se van a caer. Entonces tengan cuidado. ¿Ok? El problema con ellos es que se pueden pegar, pueden fracturar, pueden generar traumatismos craneoencefálicos severos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ancianos. Y nuevamente por ellos es por un reflejo cardíaco, cerebrovascular o neurológico. Entonces, se caen, hay que estudiarlo de todo. Y pueden ser por efectos antihipertensivos de otros medicamentos, como antihipertensivos, por eso hay que estar dividiéndolos. Por eso hay que ver su función renal. Si ellos por alguna razón su función renal es alterada, van a generar una toxicidad de medicamentos. Si los potentrones se van a llevar el toxicidad. Los sedantes. A los médicos les encanta sedar a los pacientes, casi siempre le vienen dando clona. Este es el problema de uno de ellos. Los antianginosos, en cuestión de cardio, los antiparkinsonianos, la fluoxetina que se da demasiado, el alfaidol y el edopa también puede pasar. Y si todo está muy bien, se está haciendo un trastorno del sueño. Y es el neuroparapénico es el vagal, el nombre es el desarrollo para el conjunto de la ciencia. Y el final, que vimos que puede ser corrección bajo una lectura descripcional, defecatoria, devolutoria o posicional. Por las dos pueden llegar a suceder, por las dos pueden llegar a sincopiarse, por el gran esfuerzo vagal de cine. El síncope del seno carpilio, neuralgias, como la de trigémino, trastornos psiquiátricos, medicación y ejercicio. Resumen. Hipotensión ortostática. Pueden tener el gasto cardíaco disminuido. Pueden ser por obstrucción del flujo, en la obstrucción del flujo de entrada y de salida, en el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Otra enfermedad puede ser insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo del miocardio, angina coronaria, espasmo, angina, más que nada la angina de Pigmenta, taponamiento y disección aórtica, y arritmias. Para el arritmias, taquiarritmia, fibrilación. Neurológicas, migrañas y RCS transitorios. Y aquí falta la disautonomía. Características de cada uno. El síncope vasovagal es inesperado, todos los síncopes no son los esperando. Si te da miedo, visión y sonido desagradable, puede ser resultado por eso. Es una permanente problemada de hiperestación. ¿Qué es lo que les pasa a los niños cuando están en el acto de la bandera? Aunque ellos pueden ser porque no comen nada, pero en fin. En atletas sanos después de hacer ejercicio, durante o después de la misión, cuando te duele la garganta, por la irritación del nervio, cuando rotan la cabeza, cuando les dicen que apretan, hay una resonancia en el parotidio, al levantarse, cuando tienen un té largo, se atienden en una
atención cardíaca por una inducción de un fármaco. ¿Qué medicamento aumenta el QT? El QT te da síndrome de QT-largo, creo que es un antibiótico. Los macrólidos pueden ser ¿Mercury? No, entonces hay que tener cuidado porque los pueden escuchar. Y cefalea como migraña. ¿Alguien quiere leer la tablita? Sí. Quiero ver. Las causas de síncope son características clínicas de síncope que van a sugerir causas específicas. Asociado al vértigo, disartria, diplopía, accidente isquémico transitorio, robo de subclavia, migraña vaginal. Los que son con ejercicio de la extremidad superior, robo de subclavia, confusión después de un vaído o pérdida de conocimiento de más de 5 minutos, crisis, diferencias de TA o pulso entre ambos brazos, robo de subclavia o disección aórtica, los que son síncope y soplo al perder de función, un mixoma o trombo auricular, síncope con ejercicio, viene estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, estenosis mitral, miocardiopatía hipertrófica, obstructiva, enfermedad de arteria coronaria. Una historia familiar de muerte súbita, viene el síndrome de QT largo o síndrome de Brugada, pérdida de conocimiento breve sin prodromos, sin enfermedad cardíaca, las arritmias, y el síncope frecuente, exosomáticas, ausencia de enfermedad cardíaca, la enfermedad psiquiátrica. Criterios de síncope. Los criterios diagnósticos de síncope neurocardioménico son criterios que otorgan puntos. Dentro de los criterios está cualquier entre bloqueo bifasicular, asistolia, taquicardia supraventricular, que es de menos 5 puntos. Color azulado notado por un espectador -4. Edad en el primer síncope menor a 35 -3. Recuerda algo acerca del vaído de los dos. Presíncope o síncope, exhalación o hiperestación. Tenemos empezado una puntuación de 1, y aparece con sensación de calor antes de un vaído, 2, y presíncope o síncope con el dolor con un procedimiento médico, 3 puntos. Y pues el síncope neurocardioménico es la puntuación es igual o mayor a 2 puntos. Dentro del diagnóstico de síncope va a ser en sujetos con enfermedad cardíaca estructural o cerebrovascular. Se puede hacer la prueba de la mesa basculante, o creo que es la TIL-TEST en inglés. Se eleva a 70 grados 45 minutos. Se administra isoprotenerol, isoprot de intravenosa, y va a producir una respuesta vasodefensora y cardioinhibitoria. Se acompaña de electrocardiograma y cardiograma, estudios de estrés con ejercicio, un holter cardíaco 24 horas, electroencefalograma, un Doppler carotidio, Doppler transcranial y estudios de neurona. Gracias. Los últimos estudios los hicimos antes, o la semana pasada. ¿Te acuerdas que les dije que tienen que tener concordancia lo que piden con lo que buscan? Sí. Bueno, si tienen un 5 que selección carotidio, ocuparían un Doppler carotidio, porque están buscando alguna placa, alguna alteración. Si tienen un EBC, pedirían un Doppler transcranial. El electrocardiograma y el electro, el eco, el holter y el estrés es de cardio, no lo vamos a tener cardio. Son muy buenos, son caros y son peligrosos en este caso. Para la mesa basculante se pone una caminadora a 70 grados, o sea, si es un estrés un poco más intenso, tiene que caminar y se monitorea constantemente el ritmo cardíaco y a veces llegan a sincopear. Si no se sincopean y todas estas pruebas salen negativas, es cuando dan el diagnóstico de disautonomía. Que es el punto que no viene en el libro, sino viene nosotros en este libro, y disautonomía como tal es un nuevo enfermedad, no está tan bien diagnosticado todavía, es diagnosticado. El electroencefalograma es porque cuando caen en síncope, como les digo ahorita, entran en una fase de inconsciencia, se perciben las ondas tetas o deltas, dependiendo del tipo de alteración. Por eso algunos tienen micronías, y este es el diagnóstico diferencial para tener crisis convulsivas. ¿Alguien más quiere leer? ¿Tu compañero tiene participación? Son participaciones gracias del día de hoy. Ay, ahora sí, resulta y acontece que todos son participativos. Nada más, le digo cuánto es tu hijo.
Tratamiento de síncope, que dedica a la causa del síncope por sustitución valvular, medicamentos, cardioversión, marcapasos, cardiovertor desfibrilador implantable, reposición de fluidos, cambios en educación y estilo de vida, evitar episodios estresantes, aumentar la ingesta de líquido vital, influir a tentar sus brazos y piernas ante la trombosis. 4. Resucitación valvular es cuando hay una insuficiencia cardíaca valvular, obviamente, o una alteración de la válvula. Si hay una alteración cardíaca, puede haber un cambio en la presión arterial, por lo tanto, puede ser significativo de este cambio. En medicamentos, lo que comentamos, la cardioversión es farmacológica. Normalmente puede ser con amiodarona, verapamilo, otros como dopamina, cuando ya no camina el corazón. Entonces se cardioverte el corazón farmacológicamente para ver si logra su ritmo normal. Si no logra su ritmo normal, normalmente caen en una especie de paro, que no es que caen en un 5P. Lo que mejor que les puede caer es que caen en el 5P, pero bueno. En marcapasos cardíacos, si no hay un ritmo cardíaco normal, y tiene por ejemplo un bloqueo de tercer tipo, se da un latido. No hay otro latido. Cuando debe ser latido, 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 latido. Entonces es latido, nada, 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 latido. Genera bradicardia si son en hipotensión demasiado, por lo tanto, se le da medicamentos para que su corazón empiece a funcionar bien por el arritmia, o se le ponen marcapasos. Los marcapasos también se ponen cuando se infartan. Es parte del código de infarto. Se anticoagulan y se les ponen pequeños marcapasos para ayudar al corazón. El problema con estos marcapasos es que son sumamente sensibles, entonces si lo ponen por un ratito nada más. Con cardioversión eléctrica hay que tener cuidado porque no todos los ritmos son desfibrilables. Por lo tanto, algunos por eso son farmacológicos. En reposición de fluidos es más conocido cuando tiene una hipotensión dependiente de volumen. En episodios de estrés, pues para menos ustedes es complicado porque son médicos y para el resto de la vida también, porque pues la gente no se estresa aunque no están en edad de la salud. Es como que no lo pueden evitar en ese día, pero se pueden gestionar mejor. En el aumento de ingesta de líquido social es uno de los tratamientos para disautonomía. Para mantener la presión arterial, lo que haces es todo lo contrario al intento de bajarla. Dentro de bajarla, quitas líquidos para evitar presión y aumento del gasto de eyección cardíaco y que la hormona testosterona y que de la presión. En ellos, lo que haces es que metes volumen para que el sistema intestinal de testosterona esté hasta full trabajando y la presión no es que se mantenga alta, se mantiene estable y evita ese así. ¿Les funciona? No. Los ayuda, porque de todas formas pueden hipertensar. Entonces tienen que consumir grandes cantidades al día. Tengo una amiga que lo tiene, se echa como 2 bolsitas en su litro de agua al día y la verdad es que es súper raro porque nunca le gusta el agua, siempre se la pasa perfecto. Pero bueno, llega a ser mamá y pues estamos felices. Entonces no sé cuál. Eso de instruir a tensar sus brazos y piernas ante hipódromos, la verdad es que es muy difícil porque no todos controlan la función muscular en el momento de Ay. Yo voy intentando hacer que vean. Si persisten síntomas de síncope, fluxoscortisona 0.1 miligramos por día que orar para expandir volumen intravascular. Nitroglicerina 2.5 miligramos cada 3 días se aguanta. Perdón, intenta quedarte, perdón. Tratamiento que puede ser famoso y vasoconstrictor. Paroxetina 20 miligramos por día. Atenolol, metoprolol y propranolol. Es que siente que la fuerzan mucho. Es que si no ve, yo aquí no le llego. Pero no me da ni de pena de No, pero sí veo porque yo creo que lo ves así como que tenemos más. Pero bueno, gracias. Coma. ¿Quién era? Andrés. Bueno, antes de continuar, te quería preguntar acerca del periódico. Si una persona ya
al menos en hipertonomía, pero cardíaca, sí tienen que sufrir los biocapital. Porque si no se hipotizan a cada ratito. Y de la nada, pero es que realmente no es como que tengan que consumir forzosamente tal, porque toda la comida tiene. Entonces pueden estar tomando sus calorías, lo que eso mantiene la salud adecuada. El hecho de meterles más sal es para contribuir a que consuman más sal, de forma sana. Pero bueno. Con la contenido. Suma de funciones mentales superiores cognitivas y afectivas. Esto permite la adecuación de los esfuerzos del paciente ante los estímulos del entorno. Su localización anatómica es cortical y nivel de conciencia es el grado de alerta o despertar que presenta un individuo. Representa la capacidad de reaccionar o ser estimulado. Su localización anatómica es encefalo con direcciones al encéfalo y la corteza cerebral. Hay muchos estados de coma. Vamos a ver cuáles. Obnubilación, se altera la atención, sensorio-percepción, ensimismado, distraído, al atraer su atención, responde de manera adecuada, órdenes verbales, conserva funciones mentales superiores, confusión, capacidad de atención alterada, falla asociación de ideas, falla memoria y aprendizaje, desorientación en tiempo y espacio, y no está lúcido, sino estupor, se altera el contenido y nivel de conciencia, estímulo vigoroso puede alterar al paciente, abre ojos transitoriamente y no está lúcido sino Vamos a ir viendo un poco. Vamos a ver omnívoros. Definición del coma. ¿Quién es la siguiente víctima de ustedes? Definición, sueño profundo. Es una alteración global y profunda de la conciencia. Se define como un estado clínico caracterizado por pérdida de la conciencia, falta de respuesta a estímulos externos, retención variable de funciones vegetativas y reflejas. Semeja estado del sueño. Está inmóvil, con ojos cerrados, sin actos voluntarios y sin respuesta verbal. Y en el coma siempre es transitorio, evoluciona a la mejoría, hacia la muerte o hacia un estado vegetativo persistente. Causas de coma con resultados normales en un ataque. Pueden ser causas meningias por una hemorragia subaracnoidea, una meningitis bacteriana, encefalitis y empiema subdural. Y puede ser dada por toxinas exógenas como sedantes, anestésicos, alcohol, el estimulantes a la fencitilina, la cocaína o anfetamina, los psicotrópicos como antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas y litio, también por anticomiciales, opiáceos, clonidina, penicilina, salicilatos, anticolinérgicos y el monóxido de carbono, cianuro o metahemoglobinemia. ¿Cuáles son los anticonvencionales, saben? Los anticonvencionales son los que se utilizan para ayudar las crisis o trastornos epilépticos. Los anticonvencionales. Pero bueno, coma. Es un estadio muy complicado de vivir en un paciente. Normalmente tienen el estado de conciencia, pueden ser por múltiples causas. Uno de ellos es el coma diabético, son los traumatismos encefálicos, y ellos asemejan a un sueño muy profundo, por ende no se pueden despertar. Siempre cuando están lúcidos, y lúcidos es otra cuestión completamente distinta. Normalmente ellos no tienen actos involuntarios ni voluntarios, por lo tanto suelen estar intubados. Es raro que un paciente en estado comatoso pueda estar sin una vía aérea, sin ayuda haya por un ventilador mecánico. Y puede ser transitorio, siempre y cuando sea un coma agradable. Puede evolucionar a la mejoría o puede llevarse a la muerte y puede darse un estado vegetativo persistente. Ya lo vimos, la meningitis bacteriana inicialmente, por lo común, llega con síntomas de anillos,
a veces puede llegar a convulsionar, fiebre, sepsis y después caer en coma. Ya para ese punto ya debería ser intubado por las condiciones previas que pudo haber tenido, pero mientras está intubado hay pruebas, se les quitan los sedantes para ver cómo va su función neurológica. Si no tiene ninguna amenaza neurológica permeable, es probable que lleguen al coma. Examen neurológico del paciente en coma. Difiere del que se realiza en el paciente consciente. Debe ser rápido, debe dirigirse a detectar la gravedad, la topografía y la etiología. Paciente que bosteza, lagrimea, ¿está consciente? ¿Cómo haces que un paciente en coma lagrimea? ¿Le pegan? ¿Le dicen por esto de Rotobex? ¿Cómo hace que lagrimee? ¿Cómo se les ocurre que lagrimee los pacientes en coma? No. Por ahí más o menos va bien la idea del lugar. ¿Cómo te lo haces? No, si te pasa así, agarras un hisopo, abres un poquito el ojo y estimulas un poco y van a ver dos cosas. Va a tener un cuerpo de cerrar el párpado y le va a lagrimear el ojo. Porque es un cuerpo extraño en su ojo, claramente va a lagrimear. Pero no, los pacientes que están en coma normalmente hay que ponerles lágrimas artificiales porque no los tienen abiertos y no generan ese estímulo de lagrimeo que está haciendo el ojo. Literalmente casi les pica el ojo. No de una forma brusca, pero es una forma de estimular. Bosteza es difícil porque está dormido, entonces en ellos se les puede dar si tosen. ¿Cómo pueden saber si tosen? Si están entubados, les mueven un tubo, tosen. Si tienen nasofaringio o orofaringio, la sonda, la mueven un poquito, se lubrican y tosen. Hay que tener cuidado porque puede llegar a vomitar, entonces es una prueba. Puntos cardinales al examinar en el paciente en coma: nivel de conciencia, respuesta pupilar, movimientos extraoculares, patrón respiratorio, respuesta motora. Es posible localizar la lesión en base a estos elementos. Si no tiene una alteración en el estado de conciencia, probablemente puede ser por un estado metabólico. Si tiene reflejo pupilar, es altamente probable que no tenga alteración en el ciclo de Edgar-Westphal. Entonces, donde sea el origen aparente y real de este nervio, no va a estar alterado. Si tiene movimientos circulares, pues mismo. Si no hay, que existe un patrón respiratorio, estamos seguros de que el bulbo está completamente bien. Que para ser prácticos, cuando matan a los toros, no sé cómo se llaman los estadios de los toros. Las plazas de toro, cuando los matan, justamente se supone que de la vez del bulbo los inhiben completamente la respiración y se mueren de inmediato. Sufren menos, pues, según sus ideas, después de picotear los estados rurales, pero puede ser la forma de que sufran menos. Si no hay una lesión en el bulbo, todo bien y hay probabilidad de sacarse el paciente. Respuesta motora. A mí me gusta decir que los molesto porque luego voy y les ando haciendo reflejos dolorosos y me quitan la mano, todo bien. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Son respiraciones, son en cuestión de alteración del estado de conciencia y si se ubican dependiendo en qué región cerebral está el lag. Pero eso lo hablaremos más aquí. La encefalopatía metabólica normalmente está asociada a diabetes. La decorticación y descerebración lo vamos a ver en la siguiente clase de forma aproximada de valórica. Depende de qué área esté dañada en el encéfalo, que la decorticación para mí es una palabra más corta y la descerebración es más larga, yo siempre lo aprendí. Y también lo valor del gato. Que el gato no es el mejor, la mejor justificación para quitar el estado de coma, a pesar de que se llama escala de coma de grado. No es la mejor, hay una que es mejor, que es la escala de Cobb. Pero igual lo vamos a ver el martes. Estados similares al coma: síndrome de cautiverio, reactividad psicógena, estado vegetativo persistente, estado mínimamente consciente,
y muerte cerebral. Recuperación sin secuelas, síndrome de enclaustramiento, estado vegetativo, estado de mínima conciencia, estado de recuperación progresiva sin secuelas. Coma crónico, muerte cerebral. El estado vegetativo se deriva con estado vegetativo permanente mayor a 3 meses en coma no traumático y mayor de 1 año en coma traumático. Y muerte. Esa es la forma correcta de leer diagramas. Claramente yo no deba leer igual de bonito. Pero bueno, vamos siguiendo ahora las explicaciones de coma. Gracias. Síndrome de Cornelia. Lesión que secciona el cuerpo cerebral en un nivel por debajo de la formación reticular, aunque por encima de los núcleos dilatorios del bulbo. Permanecen despiertos con actividad de apertura ocular, ciclo de vigilia-sueño, no vocalizan voluntariamente, no mueven extremidades, movimiento preservado, parpadean, contestan preguntas con números de parpadeos y el electroencefalograma es normal. ¿Han visto el capítulo de Dr. House? Donde un hombre de la nada está manejando su bici, por alguna razón choca. Si no me acuerdo, él tenía leptospirosis, porque estaba haciendo una bolina para mantener de regalado algo para todas las veces. Pero en fin, el punto es que este hombre no encontraba que tenía, todo estaba perfectamente bien, ya saben, función lumbar, resonancia, TAC, todo estaba limpio, hasta que no me acuerdo cómo se llama este doctor, que no estaba, es el otro, que tampoco se dice forma. Es graciosillo. Bueno, el punto es que él se dio cuenta que él se comunicaba moviendo los ojos y le puso un monitor. Entonces, si miraba hacia arriba, mentalmente era un sí, si no, era hacia abajo. El problema estuvo con ella no podía mover los ojos. Pero sí, la forma de comunicarse con ellos es por cuestión de ojo. ¿Pueden estar entubados o no? Sí, sí pueden. Aquí en los hospitales tenemos síndrome de enclaustramiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque no está mal. ¿Cómo sabemos que es un síndrome de enclaustramiento? En él lo sospechamos porque tiene ventilación. Él solo, a pesar de estar con el ventilador, lo tomamos como un soporte vital. Sin embargo, él tiene reflejos del tallo, por lo tanto no es un coma per se. Y ocasionalmente abre los ojos y después de un rato como que se cansa y se queda dormido. Él se localiza dolor, no verbaliza per se, intenta imitar sonidos, pero no puede porque no mueve la boca. Realmente lo único que hace es mover los ojos. No es como que te mire, pero si de momento te mueves y le hablas mucho, te empieza a buscar los ojos. De él, pues la verdad es que se esperaba que el síndrome de enclaustramiento acabe porque no hay forma de sacarlo de ahí. O sea, él existe, está presente, pero su cuerpo que no lo reacciona. ¿Por qué? Creemos que fue porque es que nosotros que pues, en él sospechamos que tuvo una copia de unos reyes, a nivel cerebral. Él estaba ahí afuera, en la bodeguita, a punto de tomar el camión. No sabe qué pasó, que cuando se iba a subir, se cayó hacia atrás y se pegó de cabeza. Cuando lo dejaron al hospital, creyeron que tuvo un traumatismo craneoencefálico, pero nada, había tenido un infarto, estudiamos el infarto, en la caída, no un traumatismo craneoencefálico. Cuando él llegó, yo le vi que tenía un grado de este hombre no iba a salir de la comunidad de actividad. Ahorita una costilla no se reactiva, la otra sí, por lo tanto es una lesión por arriba del bulbo que te ocasiona una lesión en el nervio X. Uno de los bulbos pues tiene responsabilidad, entonces está preservado. La cuestión con él es que pues no tiene un buen pronóstico porque si lo acentuman no va a sobrevivir. Y él no es versión vegetal, no está en estado absoluto de coma y no tiene muerte cerebral. Entonces está en el limbo, tal cual. No, porque aquí no están eutanasia. Mi primer paciente que yo tuve como médico fue internado médico penderamo y fue neuro, tal cual. Tuve un paciente tal cual con síndrome de enclaustramiento, sin embargo, le estamos haciendo pruebas diarias de reflejo del tallo. Y a él se le quitaba de momento el ventilador unos 20 minutos, si no daba la respiración autonómica, se volvía a poner. Él sí tuvo respiración y todo, pero
la nada un día pues ya decidió partir de este mundo. Por desgracia lo hizo en mi guardia, fue mi primera guardia y en mi primera guardia decidió ir, pero bueno, aprendí mucho de él porque estuve por él 24 horas. ¿Qué pasa? No lo puedes desconectar a que el chico no le quiera ver la eutanasia, sin embargo, si por algún motivo caen en paro, se puede decir que hay amenazas. Y caen en paro bastante seguido, como no funciona muy bien su cuestión autonómica, pueden caer en paro. Y pues si mueven los ojos, es de buen pronóstico. Y pues el récord Guinness es su lugar de 18 años en síndrome de hipercalcemia. Pero es una tasa de mortalidad altísima. Por la tasa de depresión, por la infección que tienen por el ventilador, neumonías, sepsis, estados hipercoagulables, trombos, es demasiado cuestión de cuidado. La alimentación es igual, entonces es un estado muy importante en ese cuestión. Creo que el príncipe, no sé cómo se llama, que acabas de decir que estuvo años en coma, creo que tiene, pero no me acuerdo si era un coma o un síndrome de tratamiento. Es un príncipe obviamente rico del lado de Asia. A la actividad psicógena. El diagnóstico de exclusión, y no hay posturas presentadas. Policirculares a maniobra de autos normales por falta de colaboración voluntaria en lugar de movimientos laterales, reflejos suaves, desinhibidos. Pruebas cerebrovasculares con agua helada despiertan al paciente debido a la incomodidad producida por un sintagma de mediación cortical, en lugar de la desviación tónica típica del coma. Todos mentirosos. Enojo demoníaco cuando ustedes mueven en la cabeza de un paciente como una muñeca que luego se mueve. Es lo normal, es lo esperado. En pacientes en estado de coma es un ojalá. No hay forma de que ellos tengan ese movimiento ocular porque no funciona esa cuestión neurológica que tienen. Y pues en cuestión del agua helada, sí se va a marear horrible, porque tenemos cuidado cuando checan este reflejo, cuando hacen los lavados ópticos. En lavados ópticos se lo meten con agua clara. Si le meten agua helada se van a marear bastante. Entonces tengan mucho cuidado porque pongamos que está en estado de comatoso. Si le meten agua helada se va a marear y realmente no se puede mover, puede vomitar y puede respirar. Y si da un nixtagmo, ya sea lateral o vertical, dependiendo del tipo de nixtagmo, el tipo de lesión. 1, 2, 3, 4. ¿Quién va a ser el más duro? A la actividad psicógena, movimientos oculares lentos, conjugados, movimientos oculares errantes de coma metabólico no pueden ser limitados y ayudan a descartar a la actividad psicógena. Cierre ocular lento, frecuentemente asimétrico e incompleto, que siga la apertura palpebral pasiva en un paciente comatoso. No puede fingirse. Esto no se excluye un coma psicógeno. Generalmente los pacientes conscientes exhiben algo de tono muscular voluntario en los párpados durante apertura ocular pasiva. Signo en el electroencefalograma en la reactividad psicógena es el de una vigilia normal con ritmos posteriores reactivos a la apertura y cierre ocular. Lo mismo que le dije, el diagnóstico de exclusión. Ese sí nunca lo he visto. Sí les diría que el diagnóstico lo vi, nunca lo he visto. Estado vegetativo persistente. El coma representa el estado en el que pasa la vigilia y la conciencia. Los pacientes en estado vegetativo persistente se han despertado del coma pero no han recuperado el conocimiento. El estado vigil se manifiesta por la apertura ocular y por los signos sueño-vigilia. Doctor, nunca he visto un paciente que se despierta del coma y de la nada todo bien. Han existido programas que dicen sí, en Doctor House pasa en el episodio de fibras rojas con el rojo poco. No acuerdo muy bien de capítulo, pero Gregory House agarra y dice que ese paciente en coma que lleva 18 años tiene que despertarse para ver si su hijo va hacia la misma dirección que él. House lo despierta mediante un método experimental
cerebral, porque se funciona particularmente de 8 cabos, todavía funciona. Y a diferencia de lo que se debe de creer y por el cual no debe creer de estudios, es porque él se levantó como si nada. Eso jamás va a pasar nunca en la vida. ¿Por qué? Porque se despierta con conciencia cuando normalmente cuando normalmente amanecen, más bien despiertan con esta relación a la conciencia. Más aparte, es imposible que un paciente en estado comatose pueda levantarse y hacer actividades como si nada. Sus músculos están súper atrofiados, no hay forma de que puedan. Un paciente que se intuba unos 3 semanas, la movilidad queda un poco alterada en la situación y tiene que tener rehabilitación. Si salen, vienen el tubo y se mueven, son un pronóstico muy favorable por la movilidad que tienen. Por eso en una diapositiva decían que una vez que están en el coma y que tienen una movilidad en el plano de ojos, es un buen, podría decirse un buen criterio clínico. Y si se mueven mucho mejor. Ahorita tengo un paciente extubado que la verdad es que tarda mucho en la reacción de moverse. Pero pues estoy esperando lo que pueden. Se repiten. Me encanta que después tomamos otro como que lo buenísimo. Primero y luego. Y luego. Si es que hay tanto de eso. Nada más digo, voy a dar participaciones y cada uno aquí. Ahora está bien, ustedes lean. Va. Sí. ¿Yo? Sí. Y luego. Estado de gestación superficial de patología. No, mira. Esta la que dice. No, sí, pero ¿qué significa SRA? Sistema reticular. El tronco está intacto para estar en vigilia, pero las conexiones con el manto cortical están interrumpidas, excluyendo, por tanto, el estado de vigilia. Requerimientos anatómicos para un estado vegetativo persistente pueden ser por lesión nasal difusa, necrosis laminar del manto cortical y necrosis salámica. O sea, ya algo muy complejo. Estado vegetativo persistente. Etiologías habituales en estado vegetativo persistente. Traumatismo. Lesión axonal difusa resultante. Isquemia secundaria a hipoperfusión tras paro cardíaco. Muerte selectiva consiguiente neuronal vulnerable cortical. Necrosis laminar de infartos hemisféricos. Lesión cortical tras una meningitis purulenta o encefalitis. Exposición a toxinas nerviosas sistémicas, monóxido de carbono, hipoglicemia prolongada. De aquí, pues la verdad es que no hay mucho de dónde sacarlo. Literalmente es una estupidez. La afirmación es más común de lo que creen. También en Dr. House, cuando House intenta suicidarse con insulina, por método comatoso, porque quiere comprobar lo que dice el paciente, de que hay una vida después de la muerte, obviamente no salió. Se pone insulina y lo que hace Foreman es que dice, es que si está respirando, simplemente su corazón está reaccionando. No es como si estuviera en estado vegetativo, simplemente sí respira, pero su cerebro no está haciendo una función en cuestión cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hábilmente hace Foreman? Le da un estímulo doloroso para regresar un poco de la glucosemia, más aparte, sí, en los pezones. Porque en los pezones no sé, le puedo haber dado una quijada a un golpe, pero Foreman lo voy a hacer ahí. Y lo que hicieron es que le dieron nexroform al paciente. Y los pacientes que llegan al hospital con glucemias muy bajas, sí parece que están en coma, verdaderamente. Tú los agarras, nada, están hipotónicos, no tienen necesidad, no reaccionan a nada, no puedes golpear, no se van a enterar. Son una cosa maravillosa, después les metes glucosa y como que van reaccionando poco a poco. Pero sí se ponen muy graves. Lo más grave que he visto fue de 17 y el señor ya estaba babeando, o sea, completamente estaba en coma el pobre señor. Por suerte nos dimos cuenta, porque no nos dimos cuenta antes, no sé, pero nos dimos cuenta de que metimos como 3 de Extrocones y el 2 días después estaba muy bien. Después pidió alta voluntaria, pero le fue muy bien. Etiologías habituales en estado vegetativo persistente. Secuelas de hipoperfusión cerebral pueden afectar particularmente a las áreas hemisféricas fronterizas y al tálamo. En general, un estado vegetativo evoluciona
un coma, aunque puede desarrollarse como la fase final de enfermedades neurodegenerativas en adultos o en niños, o acompañar alteraciones graves del desarrollo cerebral como la anencefalia. Normalmente sin anencefalia no viven. Entonces está complicada la vida. Pero bueno, es un mal pronóstico. Tener tanta hipoxia tisular, o como ayer duermos en una hipoxia isquémica, enfermedad de tejido, es un estado muy grave para el cerebral. Tienes mucha muerte cerebral, tienes áreas impactadas muy grandes del cerebro y es muy difícil recuperar. Todos los pacientes de manifestaciones clínicas. Clínicamente presentan formatos de circularidad. A veces ojos y complicaciones presentes, aunque de durar un tiempo. El tronco cerebral está intacto. Con pupilas activas, movimientos circulares espontáneos como maniobra de ojos y muñecas. Hay reflejos del tronco cerebral más activos como los procesos de masticación, la devolución y la vocalización individual. O sea que no tiene muerte cerebral. Si tienes todos estos reflejos, no hay muerte cerebral. Los reflejos del tallo más simples son movimientos oculares, el reflejo del lagrimeo, tos, el reflejo nauseoso y vestibular y dolor. Si no tiene eso, o sea, todo, automáticamente puedes escuchar una muerte cerebral. Antes de eso, es un síndrome de emplazamiento o un error repetitivo persistente. Pero a diferencia de los en estado de enclaustramiento, ellos sí abren. Los otros nada más tienen abiertos pero no tienen tanta movilización. Y tampoco tienen un movimiento ocular por sí solos y aparte de todo, no degluten. Acuérdense que están en coma. Bueno, en coma, están enclaustrados. Y ven, mucho menos hacen sonidos. Por razones no mágicas. También se preservan reflejos del tronco, despertar de sobresalto, apertura ocular con sonidos fuertes, parpadeante de brillantes, lagrimeo, movimientos oculares espontáneos, erráticos, son lentos a velocidad constante, no interrumpidos, por movimientos sacálicos. Esto no se puede limitar. ¿Recuerdan en el tratamiento que hay por provocar que bien, para ver si todo está bien? En ellos no, ellos pueden llegar a llorar. De hecho, los que están intubados, en estado comatosos, de momento, si los escuchan o les hacen alguna maniobra, ustedes pueden verlos que están llorando. Y es la cosa más triste que se puede saber. A mí me pasó uno, no sé por qué entré a verlo, le estaban cerrando el tubo y vi que empezó a llorar. Y yo dije, este men se va a morir. Y yo me salí del cuarto, como a las 3 horas, cayó al cuarto. O sea, como que no sé qué pasó por su mente, que como que lo supo y empezó a llorar. Y sí lagrimó bastante y a mí me dio mucho sentimiento y dije, no, perdón amigo, pero te voy a dejar. Y lo dejé y después que yo paro. No fue porque lo dejé de ver, simplemente pues tenía que saber qué hacer, pero pasó. Y sí lloran. Pero bueno. Diagnóstico. Tomografía computarizada, resonancia magnética, que además se encuentra en daño biológico, pero no es un diagnóstico mental. Espectroscopía mediante IRM. Muestra un marcador neuronal N-acetilacetato, la TET, que muestra disminución del flujo sanguíneo cerebral y del consumo de glucosa, y el AMV se identifica después de un mes en pacientes sin conciencia de sexo. Es un estado reactivo. En ellos, la diferencia de los enclaustramientos, el electroencefalograma no va a servir mucho. Normalmente en ellos, como lo decían las cirugías, es normalmente por una isquemia o por una daño muy importante del cerebro. Diagnóstico: si es persistente, mayor de 3 meses una lesión cerebral, 12 meses fue traumática, no puede afirmarse como conducta y puede tener lesiones en el cuerpo calloso y la región dorsolateral del tronco cerebral. Y los traumatismos encefálicos sí se correlacionan a la presencia del estado vegetativo a un año. ¿Y qué más quería dar la parte de leer? ¿O de la ¿Agrega que no una clase? ¿Ya se acabó? Sí. Ya, le emocioné. Muerte cerebral. Es la parte más triste de todos. No lo pueden explicar ustedes, tienen que ser un especialista.
especialista y un especialista para dedicado. Pero bueno, ¿por qué no me avisan a hacer de 10 minutos? No me di cuenta, perdón. Es que esta clase es absolutamente larga. En fin, 7 semanas terminamos esta, y ahora sí, la clase y los que me ocuparon, esta que me